Vamos al segundo tema, Carlita, no sin antes pedirles que por favor nos apoyen con su like, que se suscriban al canal, que nos compartan en sus redes sociales con este segundo tema. Por favor, su like, la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. Y al respecto, quiero que le voy a dar lectura a un pequeño tuit que hizo Clara Brugada el día de ayer. Dice: a 10 días del lamentable incidente en el Puente de la Concordia, con profundo pesar informamos que la cifra de personas fallecidas ha aumentado a 27, 18 siguen hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta. Desde el gobierno de la Ciudad de México compartimos el dolor de las familias y reiteramos que no están solas, estamos acompañándolas y mantendremos de manera permanente los apoyos solidarios y la asesoría jurídica que requieren en estos momentos tan difíciles. Además, estamos atentos de las investigaciones en la Fiscalía de la Ciudad de México. Seguiremos informando con oportunidad y total responsabilidad. A ver, Carlita, hemos estado nosotros al pendiente de toda la información, hemos incluso intercambiado puntos de vista en nuestro WhatsApp interno del programa y comentábamos que desde luego una tragedia de esta naturaleza tiene varios momentos. El primero es el accidente, inmediatamente la atención médica que hay que proporcionarles a los lamentables personas que sufrieron este accidente, y eso es lo prioritario, porque eso es de vida y muerte. Ya vendrá la investigación y ya vendrá, obviamente, todo lo relacionado con la parte de los deudos y todo eso, ¿no? O sea, son momentos completamente distintos. La manera como reaccionó nuevamente por parte de la ciudadanía ante el acontecimiento, la ciudadanía, muy bien, hicieron lo que tenían que hacer. Hay incluso el deceso de un joven treintón que se regresó porque él iba en su microbús, en su camión, y se regresó a auxiliar a personas. Él se quema y lamentablemente fallece. Un héroe, ¿no?, de estas personas que bondadosamente trataron de apoyar. O sea, de ese nivel estamos hablando la respuesta de la ciudadanía. Luego, de las instituciones, yo vi videos en donde supuestamente se estaban preparando para hacer la recepción. Es muy difícil que un hospital por sí mismo tenga la capacidad de atención para todos los heridos. O sea, es muy difícil. Creo que no estamos preparados ante una circunstancia de esas para decir en qué hospitales pueden ser atendidos. Creo que solo el Rubén Leñero tiene esa, no la capacidad, Mao, sino el poder atender quemaduras de ese grado. Exacto. Entonces, como no estaba, pues obviamente nadie atento al respecto, cualquier posibilidad de atención era meramente de los auxilios inmediatos, pero que no correspondían a la atención especializada para este tipo de accidente. Pero se metieron a todas las personas a los diferentes nosocomios que se pudieron, y eso es de alguna u otra manera. Luego de ahí empezó todo el tránsito, pues complicado para los familiares. Ante un acontecimiento de esta naturaleza, lo que esperas es la intervención de especialistas que puedan ir resolviendo estos casos. Lamentablemente no ha podido ser así, ¿no? Hasta donde entendemos, por lo que han relatado todos los familiares que se han entrevistado. Y en los hospitales se dijo prácticamente de manera inmediata que faltaba material. Todo el material. Y luego salió la versión gubernamental, federal, y luego a nivel de la Ciudad de México, incluso en la Ciudad de México habían puesto una solicitud de material y luego bajaron ese tuit, ¿no? Diciendo que no había necesidad y que todo estaba bien, cuando los familiares estaban reportando que el propio personal no tenían ni vendas, no tenían gasas, las cosas básicas, ¿no? Es comprensible en las primeras horas por lo que es la atención de tantos quemados, pero eso se debería de haber subsanado si tú tienes, obviamente, la respuesta. Claro. Y eso obviamente no fue así. Y lo que obviamente está dándose es que ante una atención que tendría que haber sido a lo mejor de manera distinta, pues se van complicando los casos. O sea, esa es una realidad. Lamentablemente, pues hoy las infecciones que se adquieren en los nosocomios por este tipo de quemaduras y también obviamente por la gravedad de las mismas. Es decir, en esa parte médica nunca vamos a saber bien a bien qué caso sí pudo haberse salvado y qué caso no pudo haberse salvado. Eso es así.
la situación de la parte médica es muy aleatoria, tiene que ver con la instalación, con el material, con la especialización, con la atención. Son muchos elementos que hay alrededor para que tu salud, que está en riesgo, se pueda controlar y sacar adelante. Esa es la realidad y eso nunca lo vamos a ver, pero lo que sí es cosas básicas, que es la atención inmediata con el material inmediato y con la parte de la especialización. Insisto, todo lo demás depende de cómo reaccione tu cuerpo, depende de si te infectaste o no de ahí de otro tipo de bacteria, en fin, muchas otras cosas. Pero de esas primeras partes, Carlita, no hubo respuesta. Si te parece bien, analizamos primero esta parte médica y luego nos metemos al tema respecto al peritaje, que ya también ya salió la fiscal de aquí de la Ciudad de México a decir su versión, y también la parte de lo que sería el resto, que tiene que ver con los montos a los deudos a través del seguro que debería de tener la empresa. Entonces, de esta parte médica, ¿qué opinas tú lo que viste? ¿Cómo sientes que fue la atención? Sí, Mao, en efecto, nos dimos a la tarea de apoyar a los amigos. Yo fui candidata por una diputación ahí en Iztapalapa, y entonces había amigos que inmediatamente en las redes dijeron, oigan, vamos a apoyarlo, pues vamos, ¿no? La verdad es que como cuando fue el problema de línea 12, Mao, no había información, no sabían ellos a dónde habían llevado a sus familiares, en qué hospital estaban, y los obligaban a hacer una peregrinación impresionante, porque además había muchos de ellos que no se sabía quiénes eran, ¿no? O sea, algunos sí traían sus identificaciones, otros no pudieron, otros, digo, si se les quemaba la ropa, mucho menos podían tener alguna identificación con ellos. Nos ayudaron por parte del gobierno central, Mao, y he de decirlo, para saber a dónde iban llevando los que sí tenían nombre. Y los que tenían cierta afiliación, nos pasaron después las afiliaciones de la gente, y los parientes trataron de buscar de acuerdo a la afiliación que les estaban dando. Gracias a eso, no hubo tanta incertidumbre de dónde estaban los parientes. Esto de que pidieron ayuda es real, es real. Varios de los pequeños sanatorios y de los grandes hospitales que tenemos solicitaron apoyo, y cuando llegaba la gente con vendas, con polvo de plata, con esta hierba que se utiliza aquí en México para cuidar el pescohuite, ¿no? Pescohuite. Había gente que llegaba con todo, Mao, con cremas, con yodo, con pues cosas para hacer asepsia, mertiolates. Yo vi cajas de mertiolates y demás cosas. Cuando llegaban a esto, no los dejaban, decían, no, aquí no, pero se los recibían por la puerta de atrás. O sea, al principio, supongo, porque todo el mundo decía que sí se los estaban recibiendo, y cuando hubo la orden de no se pide nada, porque nosotros tenemos que tener todo, y eso dejaría al descubierto, como los dejó al gobierno de la Ciudad de México, los recibían por atrás, Mao, de los hospitales, y siempre fue necesaria la ayuda y el apoyo. Pero sin embargo, si la gente no sabe aplicar el tepescohuite, si la gente no sabe qué es lo que primero se tiene que limpiar todo el carbón, todo lo que traen encima, si la gente no sabe muchas cosas, si no se le suministra por lo menos un ketorolaco para que no haya dolor, pues eso era casi inútil, y eso va en detrimento de lo que pudieran salvar tanto físicamente como emocionalmente, como los órganos internos, Mao. Yo tuve la mala experiencia de ser quemada, de la parte de mi cuerpo hacia arriba, me prendí, me quedé sin cabello, me quedé con todas las cicatrices en la cara, y gracias a esos cuidados especializados, lo mío no pasó a mayores, pero yo pensé que yo iba a quedar achicharrada. Cuando se veían las fotos de estas personas para ver si las podían identificar sus parientes, era casi imposible de identificar, Mao. El horror de cómo quedaron esos cuerpos es inimaginable, inenarrable,
no, ni siquiera lo podría yo narrar de cómo era. El doctor que me atendió a mí me dijo, yo pensé que se iba a morir, yo pensé que le iba a dar un infarto, porque además el dolor de la quemazón, lo ardido, llega a ser imposible de controlar físicamente y mentalmente, o sea, estás en un estado impresionante. Entonces, había personal médico, enfermeras, que al no haberse nunca encontrado con situaciones ahí, así, de la magnitud que tenían, pues no sabían qué hacer, Mao. Había quien quería echarles agua, había quien quería limpiarles, había quien quería hacer otras cosas, pero no había la preparación para atender a este tipo de personas. El número de muertos, como bien lo dices, dependió de qué atención, de qué tipo de atención tuvieron estas personas. No es fácil, no fue un momento fácil. Y como bien dices, Mao, chingoncísima la gente mexicana, de una pieza, como en el temblor del 85, como en el 17, dando comida, desprendiéndose de lo que tenían, aportando. Mira, yo vi a una persona que decía, es que una familia estaba diciendo, no trajimos una cobija. Y le decía a esta persona, mire, aquí está mi chamarra, se la doy, métasela, échesela encima. De primera la gente, los mexicanos y en especial los chilangos, en diferentes ocasiones hemos demostrado qué chingones somos, qué solidarios, somos de una pieza, Mau, de primera. Así es, así es. Y bueno, después de esta parte que era la prioritaria y que bueno, hasta el momento se siguen atendiendo, obviamente no se había querido contar con el apoyo incluso de ONGs especializadas, ¿no? Como la de la señora Michaus. Michimau. Michimau, ¿no? Le mete. Sí, y entonces, por ejemplo, hasta que después ya aceptaron y iban a ser algunas personas apoyadas con viaje a Estados Unidos para que pudieran allá atenderlas. Entonces, viene la parte del peritaje. En la parte del peritaje, la fiscal alcalde nos dice que es motivado o derivado de una velocidad excesiva de la... Luego sale videos en donde se muestra que la pipa no iba a gran velocidad. Se dijo que no había habido baches por parte del gobierno de la Ciudad de México y luego salieron videos donde decían que sí había baches, ¿no? Y en ese mar de confusión volvemos a lo mismo. En una falta de confianza a los gobiernos corruptos, no solamente de Morena, o sea, estamos hablando de los gobiernos en general, porque la desconfianza a los gobiernos y a los políticos tiene décadas. O sea, eso es así, ha sido así en este país, porque no hemos tenido gobernantes que les puedas ofrecer tu confianza y que sabes que no van a sesgar la investigación o lo que... Entonces el gobierno, independientemente del resultado, no cuenta con la confianza y obviamente todo entra en suspicacia. Entonces el informe que dan, pues es un informe oficial, nadie lo va a cambiar, ¿no? Y tendrá que presentar su propio peritaje y sus propias pruebas en descargo la empresa. Mientras eso sucede, Carlita, esta parte que tiene que ver con el tercer subtema del asunto, que son las indemnizaciones. Las indemnizaciones que corresponderían, obviamente, a quien genera el accidente. Y obviamente que estamos hablando de pues, indemnizaciones millonarias. Lo primero que habría que ver es si estaba cumpliendo con el reglamento que corresponde a las gaseras, todo lo relacionado con esta parte reglamentaria, pero también dentro del reglamento está el asunto de los seguros, qué se dice al respecto, todo eso, Carlita, que pues obviamente no es menor. Y cuando habla el gobierno de la Ciudad de México que cuenta con todo el apoyo jurídico, pero se entiende que es para enfrentar a la empresa, pero ¿y quién representa a los deudos en relación al gobierno si tuviera en ese momento algún tipo de responsabilidad por incumplimiento de dar la supervisión que corresponde a las gaseras, ¿no? Al gobierno federal o al gobierno local, a quien le competa, si en ese momento sí existía la situación de los baches, si se detecta un asunto de corrupción de gente del gobierno de la ciudad o de a nivel federal con la gasera, ¿quién defiende, ¿no?, a estos deudos? Como lo que ocurrió con la línea 12, que hasta la fecha han tratado de callar
precisamente todo lo que hubo alrededor. No hay sancionados, ¿no? No hay gente metida en la cárcel, a pesar de las casi 30 muertes también de ese accidente, y gente que quedó lesionada de por vida, que ninguna indemnización pues te puede llevar a decir está sufragado en la cantidad y en la proporción que debería de ser en función de su inhabilitación para el resto de su vida, ¿no? Como diría la ley del trabajo, por lo menos, ¿no? Lo que tiene que ser que ya no puede trabajar, ¿quién se va a hacer cargo? Todo eso, Carlita, es un asunto, nosotros que hay que reconocer que en Estados Unidos tú metes una demanda por 100 millones de dólares, ¿no? Por 50 o por 10, dependiendo la evaluación, y te pagan, o sea, y el propio gobierno, acá no. Entonces, tú esta parte, ¿cómo la ves? Porque además se avienta el tiro, en este caso la jefa de gobierno, de abrir un fideicomiso y solicitar el apoyo para que de ahí se les dé dinero a los deudos, en una función que no le compete. Entonces, es un absurdo lo que estamos viendo, y que bueno, la indefensión de estas personas desde el punto de vista jurídico permanecerá hasta que no se organicen, o si toman la decisión de que cada quien va a tener a sus propios abogados. Es decir, ¿cómo estás viendo esto? Porque el peritaje ya está, el del gobierno ya está, y ahora pues la lucha es contra la empresa. ¿Cómo ves todo esto, Carlita? No, pues terrible, Mao. Fíjate que sí, yo no sé de veras quién asesora a la jefa de gobierno. Podrían hacer tantas cosas que además están en la ley, Mao, no tendrían que inventar, pero ellos siguen en campaña. No han dejado de estar en campaña desde que fueron electos. Y el problema es que actúan así, ¿no? Yo les voy a solucionar la vida, yo les voy a dar. Y eso lo que hace es bloquear las posibles alternativas que tiene la gente para poderse organizar y poder hacer las cosas. Incluso hasta hizo ya no supe en qué terminó porque salí de viaje, pero ella dijo, vamos a hacer un lugar en donde todo lo que lleven de ayuda, ahí llegue y nosotros lo repartimos. Nadie le hizo caso. Hasta donde yo supe, nadie llevó lo que ella pedía ahí, o algún otro que otro despistado, pero la gente siguió con la organización que tenían para dar comida, para dar cobijas, para muchísimas cosas. Pero yo creo que lo que hacen es entorpecer. Aquí hay protocolos muy claros en la ley y en el gobierno de cómo se debe de actuar en tanto estas cosas se den, estas cosas que son de repente, ¿no? Que nadie está esperando, hay formas de actuar. Pero parece, bueno, volvemos a lo mismo, hay un total desconocimiento de la administración pública, Mao, hay un total desconocimiento de qué es lo que le tiene que asesorar a ella, no a la gente, a ella, para que pueda decir, para que pueda poner a caminar su grupo, su equipo, su gobierno. Las personas deben de estar muy atentas, ellas de manera personal, no permitir que el gobierno se interponga en cuanto a la resolución que va a tener la empresa de la pipa, porque ellos tienen que responder de acuerdo a la proporción que tengan contratada dentro de los seguros. Y ¿sabes qué recomendaría yo, Mau? Que todo esto fuera público, que se supiera cuánto les van a dar, cómo se los van a dar, de qué manera se los van a dar, qué están diciendo, cuáles peros se están poniendo, que fuera público, como es en Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente todo se sabe, todo se va siguiendo, y hemos encontrado esta prueba y hemos encontrado esto. Así lo deberíamos de hacer para que la presión mediática también haga su función, haga lo correcto. ¿Cómo es posible que esta empresa, sin que haya solucionado esto, siga trabajando, Mau? ¿A cuánta gente se pone en peligro si no se sabe si el problema fue de un bache, si el problema fue de una válvula mal cerrada, si el problema fue de que al voltearse se abrió y ya no pudieron cerrarlo? O sea, ¿cómo saberlo y cómo permitir que esta empresa siga trabajando en toda la República, porque al parecer es una empresa nacional, si no se tiene una determinación real de lo que ocurrió aquí? Entonces, menos gobierno, más relación directa,
y además no olvidar legalmente, porque una cosa es la indemnización del seguro y otra cosa son los daños y perjuicios que se le ha ocasionado a toda la gente. Hay coches que se incineraron y quedaron totalmente destruidos, y esos, ¿quién se los paga? Hay gente que quedó, perdón lo que voy a decir, sin un ojo, con la mitad de la cara, no pueden hablar. Mi ronquera, la ronquera que yo tengo es debido a la quemazón, te quemas las cuerdas vocales, y luego no puedes ni hablar, no puedes decir, no puedes preguntar, te quedas sin voz. ¿Y quién va a hablar por ellos, no? ¿Cuántos abogados están? Yo vi a 2, 3 abogados que se acercaron ahí a tratar de ayudar a la gente, a decirles, a ver, yo ahorita no les cobro nada, vamos a ver cómo responden y demás, pero sí falta organización por parte de la sociedad, por parte de los deudos, por parte de las personas que siguen empeñadas dentro del hospital. Pero ellos mismos, Mao, ahora lo que hicieron, ¿te acuerdas que en lo de Dina 12 estaban dormida la gente afuera? En algunos hospitales en esta ocasión fue así, pero metieron a la gente, ¿eh? O sea, no dejaron que estuvieran afuera para hablarse entre ellos, para poder hablar con las familias, con los noticiarios y con todo. Entonces, yo diría, mi recomendación para todo esto sería más relación directa y sí ver cuál es la situación que se tiene que dar para buscar los daños y perjuicios por parte de la empresa y o la responsabilidad del gobierno ante lo que ocurre. Así es, pues ahí está, y si te parece bien le vamos a dar lectura a los siguientes comentarios. Dice el doctor Vicente Luis Olvera Pastrana, recordar la explosión de combustible en Guadalajara, así es. No, y la de aquí mismo, la de San Juanico, ¿no? San Juanico. Dice Alexer 123, solidaridad social, voluntariado, donaciones, lo vemos. Lo que falla es cada víctima reciba reparación justa, que haya sanción si hubo negligencia y que se cambien las normas, bueno, si fuera el caso, ¿no? Que es el otro problema. Luego existen las leyes y los reglamentos, pero no se aplican. Nadie las conoce. Y por eso es que ocurren los accidentes. Rubí Fuentes, en tragedias como esta, los gobiernos exhiben lo mejor y lo peor, la eficiencia de la emergencia contra lo débil de la prevención. Completamente de acuerdo, Rubí. Ese es el punto. Cálame Vázquez, cada nueva víctima que se reporta demuestra algo terrible, que el número oficial nunca está cerrado, que las heridas internas tardan en sanar y que el daño simbólico trasciende lo cuantitativo. Completamente de acuerdo. Y son heridas de la ciudad. O sea, los terremotos, este tipo de acontecimientos, son heridas de la ciudad que queda ahí para la posteridad, ¿no? Vicente Luis Olivera Pastrana. Mejor, Mao, para que aprendamos de estos errores. Se supondría que debería de suceder eso, ¿no, Carlita? Dice Vicente Luis Olivera Pastrana, en años anteriores, cuando servicios médicos del DF era Cruz Verde, el Hospital Niñero era de los quemados. Los hicieron hospitales generales al sistema de emergencia que incluía La Villa, Xoco y Balbuena, sí, completamente de acuerdo. Y era, bueno, es importantísimo, aunque hay que también decirlo, el tema de los quemados, de incendios, afortunadamente ha disminuido, ¿no? Eso también hay que decirlo. Por lo tanto, bueno, creo que la especialización obedeció precisamente no a quitarla, sino a minimizarla en ese sentido. Organización Masónica Mexicana dice, la tragedia en Iztapalapa nos recuerda que la infraestructura urbana no está diseñada para transportar materiales tan peligrosos. Es una bomba de tiempo que explotó donde menos debía. He escuchado especialistas que lo que están planteando es de que deberían de tener horarios distintos de circulación para aminorar el número de gente que pudiera ser afectada, ¿no? Y sí, completamente de acuerdo con lo que señalan Rubí Fuentes. Las aseguradoras de la empresa prometió responder, pero todos sabemos cómo funcionan esos procesos largos, burocráticos y con la tentación de minimizar daños para pagar menos. Sí, pues esa es la función de los seguros, ¿no? Esa es la realidad. Carla M. Vázquez, el gobierno habló de apoyo integral, pero ¿qué pasa con las familias que hoy no tienen un sostén económico porque su familiar falleció o quedó incapacitado? Esos vacíos tardan en cubrirse. Completamente de acuerdo, porque seguramente habrá por ahí algunos deudos que su familiar era la persona que aportaba, ¿no? La situación.
Organización Masónica Mexicana. Cuando hay desastres, la primera línea siempre es la ciudadanía. Los vecinos fueron los primeros en ayudar y eso refleja la solidaridad la solidaridad mexicana que aparece en los peores momentos. Sí, completamente de acuerdo, afortunadamente. José Ramírez, un saludo para la doctora Carla Vázquez Flores. Organización Masónica Mexicana, que la Fiscalía investigue está bien, pero la verdadera justicia será que no vuelva a pasar. Si no cambian las reglas, si no se revisan rutas, el riesgo sigue ahí y sobre todo debe de haber algún comité de vigilancia de este tipo de empresas, que entiendo que al ser el gas, el suministro, debe de ser a nivel federal, debería de estar ahí con la vigencia de todos los documentos, todo eso que no sabemos que debería el gobierno federal y local exponer, ¿no? A ver si contaba, ¿no? O sea, y a ver, lo que tenemos de videos son esto y esta situación es la que se presentó. Eso es lo que debería de ocurrir. Rubí Fuentes, la aseguradora de la empresa prometió responder, pero todos sabemos cómo funcionan esos procesos largos, burocráticos y con la tentación de minimizar daños para pagar menos. Creo que ya lo había leído. Y luego dice el Excel 1, 2, 3, la curva de la Concordia ya era peligrosa antes del accidente. Sí se sabía. Si se sabía, ¿por qué no reforzó con barreras de contención o con restricciones de paso para transporte peligroso? Y ahí hay otro tema que hemos dicho desde que tuvieron los segundos pisos, Carlita, que si no se convertían en un problema adicional, entendiendo que la infraestructura es insuficiente y que, bueno, vas construyendo y construyendo, pero pues, de todas maneras esto trae consecuencias como este tipo de situaciones. Pero bueno, pues ahí está.